Bueno, este será el último sermón que les voy a predicar del capítulo 9 de Romanos. Aquí hay suficiente material, debo decir, para predicar mucho material más. Sin embargo, entiendo que hemos tocado hasta ahora y tocaremos en esta mañana la esencia del capítulo. Y quizás dejaremos para otra ocasión el profundizar, el excavar más en esta porción que tenemos delante. Un pastor amigo mío hace unos años atrás me dijo: no tienes que exprimir el texto hasta sacarle todo lo que tiene. A veces es bueno saborearlo y dejar un poco ahí para luego, cuando regreses en otra ocasión, discutir un poquito más las doctrinas y las aplicaciones e implicaciones del texto. Y yo creo que honestamente que con Romanos 9 creo que estoy haciendo eso. Este será el cuarto sermón de Romanos 9, pero honestamente creo que se puede predicar mucho más y enseñar mucho más respecto a esto. Pero mi intención ha sido, por lo menos, darles a ustedes a entender la esencia de este capítulo y del argumento del apóstol Pablo aquí en Romanos 9. ¿Okay? El título que le di a estos últimos tres sermones, realmente, el primero estuve examinando el dolor de Pablo por su gente Israel, que fue la apertura del capítulo 9. Pero luego de eso, los últimos dos sermones, y este de esta mañana, el título le he dado es la incredulidad de Israel y el plan de Dios. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es explicando, y tomará más tiempo luego en el capítulo 10 y también en el capítulo 11 entrarán estos detalles, explicándonos qué es lo que ha pasado con Israel. Algunos teólogos argumentan que aquí hay una interrupción del tema del capítulo, mas yo creo que fluye de manera natural. Porque una vez nosotros comprendemos todas las glorias del Evangelio y la majestad del mismo y la belleza de la salvación por gracia por medio de la fe, queda una pregunta que contestar, y es: ¿qué pasó con Israel? ¿Acaso Dios habrá olvidado de ellos? ¿Acaso Dios habrá puesto a Israel a un lado? Ellos rechazaron a su Mesías, ellos lo clavaron a una cruz. ¿Qué habrá hecho Dios con ellos? ¿Se olvidó? Y la pregunta hay que contestarla, porque tiene unas implicaciones grandes para el Evangelio y para nosotros. Ya le he dicho varias veces que si Dios rompió sus promesas con Israel, es la pregunta que Pablo quiere, el argumento que Pablo está presentando aquí, tratando de defender a Dios, porque alguien se atrevería quizás a acusar a Dios y decir: ves, tú rompiste con Israel tus promesas, tú quebraste las promesas de Israel, tú olvidaste de tu pueblo escogido, tú los rechazaste y los pusiste a un lado. Si Dios ha hecho eso con Israel, ¿pasará eso igual con nosotros? ¿Será posible entonces que Dios llegue ahora a tomar a la iglesia y rechazarla igual como rechazó Israel? Que Pablo entiende que esa pregunta iba a estar en la mente de muchos de sus lectores. Así que Pablo toma estos tres capítulos, no solamente el 9, como dije, el 10 también, el 11, estos tres capítulos para hablar acerca de Israel y acerca de cuál es el plan de Dios con ellos. Y de entrada, como dije, Pablo expresa el dolor profundo que él siente en su corazón por la incredulidad de Israel y por el hecho de que están en perdición, están en condenación. Porque sean judíos o sean israelitas, no quiere decir que sean salvos. Jesucristo claramente confrontó a muchos de los líderes de Israel, muchos de los judíos en sus predicaciones, y claramente le dijo que si no se arrepentían de sus pecados, morirían en ellos. Serían condenados. En una ocasión un grupo de fariseos le dijo: ustedes son hijos del diablo. Así mismo les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, estaban en condenación. Siendo judíos, estaban en condenación. Pablo se duele por esta realidad. Por eso es que en los primeros capítulos, el primer verso del capítulo 9, él dice ahí que él tiene realmente gran tristeza y continuo dolor en su corazón por su gente. Claro, él aclara esto porque, como les dije en aquella ocasión, algunas personas lo acusaban de ser antijudío, de ser traidor, porque él lo habían denominado el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y por supuesto alguien diría: ese Pablo ha traicionado a los judíos.
ha negado a su pueblo. No ama a los judíos. Y él dice, no, yo los amo tanto que me duele tanto que estén en perdición. Que si mi perdición, que si mi condenación resultaría en la salvación de ellos, que me condene yo. Esa es la expresión que él usa allí. Él sabía que eso no era posible, pero él lo hace para expresar el dolor que hay en su corazón. Ahora, Pablo aquí lo que está haciendo es dejando claro que la incredulidad de Israel no es inconsistente con el plan de Dios. Alguien quizás se atrevería a acusar a Dios y acusarlo e impugnar su nombre diciendo, Dios planeó hacer algo con Israel, pero tal plan le salió mal. Dios estipuló hacer algo con Israel, lo cual resultó saliéndole erróneamente. El plan de Dios se quebró. El plan de Dios se canceló. Dios planificó, pero no le salió. Alguien acusaría a Dios de esa manera al ver a Israel. Así, por así decirlo, Pablo aquí está defendiendo el carácter, la persona y el plan de Dios en este capítulo. Y hemos visto en las últimas semanas que esta incredulidad en la cual Israel se encuentra hasta aún hoy día, y veremos más adelante un poquito sobre esto, cuando entremos a hablar del remanente. Pablo hablará del remanente más adelante. La razón por la cual Israel todavía está presente hoy día y todavía hay gente que puede buscar su linaje en Israel es porque Dios está guardando y protegiendo a la nación todavía, aunque están bajo el castigo y aunque están en perdición y aunque a menos que no se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo se perderán. Dios todavía como nación está teniendo un plan con ellos, podemos decir, guardándolos para poder cumplir las promesas final y al cabo. Así que Pablo está hablándonos a nosotros aquí que el plan de Dios permanece a pesar de la incredulidad de Israel. Lo primero que vimos, para hacer un recordatorio rápido de los últimos dos sermones, es que la incredulidad de Israel no es inconsistente con las promesas de Dios. Dios prometió, mas sin embargo lo que vimos en aquella ocasión es que la promesa que Dios hizo no era para todo el mundo. El problema está cuando se asume que todos los que descendieron de Abraham son el verdadero Israel. Y Pablo argumenta en el capítulo 9, versos 6 en adelante, que no es así. No todos los descendientes de Abraham son israelitas. Solamente aquellos que son de la promesa. Y él dio varios ejemplos allí, ¿recuerdan? El argumento es que Dios ha determinado un linaje específico para que ese linaje sea el que reciba la promesa. No es que la promesa falló, sino que Dios cumplió la promesa sobre aquellos que él había determinado cumplirla. ¿Entienden eso? No es que todos iban a recibirla. O sea que Dios estableció una descendencia y este es el punto de Pablo de manera soberana. Dios determinó quiénes serían los de la promesa. Él, ejerciendo su derecho como creador, como dueño y como señor, él determina cuál sería la descendencia sobre la cual la promesa sería cumplida. Vimos ejemplos. ¿Recuerdan? Ismael e Isaac. Ismael era hijo de Abraham, pero no porque era hijo de Abraham, era hijo de la promesa. Dios dijo, es Isaac el hijo de la promesa. Vimos ejemplo con Jacob y Esaú también. Ambos eran hijos de Isaac, pero por ser hijos de Isaac no quiere decir que ambos eran los hijos de la promesa. Era Jacob. Y notemos, recuerden que se dijo que el mayor servirá al menor, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, Dios antes de que los niños nacieran había determinado quién era el de la promesa. Así que el argumento de Pablo es claro. La promesa de Dios no se rompió, la promesa de Dios se cumplió sobre los que Dios determinó que se iba a cumplir. Y esa determinación de parte de Dios es soberana. Deja muy claro. Cuando él dice que Dios determinó antes de que los niños nacieran, hablando del ejemplo de Esaú y de Jacob, cuando ni siquiera habían hecho nada ni bueno ni nada malo, para que no dependa del que quiere del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A uno se le escogió y al otro se le rechazó antes de que nacieran. Pablo dice, Dios determina el linaje de la promesa soberanamente. Así que la promesa no se quiebra, no falla,
Lo que Dios habla se cumple. La palabra de Dios no falla. Eso es lo que dice el capítulo número 9, verso 6. La palabra de Dios no ha fallado, siempre se cumple. Es que Dios determina sobre quién se cumple. Ahora, por supuesto, al escuchar tal argumento, alguien diría, ese Dios es malo. Ese Dios es injusto. Y alguien entonces trataría de impugnar el carácter de Dios. Si Dios escoge de manera soberana cómo es que esa descendencia se establecerá, entonces, alguien entonces ahora trataría de acusar la persona de Dios. Y ese fue el sermón de la semana pasada. Nos estuvimos hablando que la incredulidad de Israel y el plan de Dios son consistentes en relación a la persona de Dios. Porque Dios es soberano. Dios es total, tiene el derecho total y absoluto de hacer como Él quiere y con quien Él quiere. Eso lo vimos en detalle. Y este tema que Pablo, en detalle la semana pasada, pero y este tema que Pablo desarrolla ahí en los versos 14 de adelante, tiene implicaciones mucho más profundas y más grandes que Israel. Claro. El contexto, el tema de Pablo es cómo Dios ha establecido soberanamente la descendencia de Israel. Pero esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación no solamente es en relación a Israel, es en relación a todo el mundo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y yo sé que en el sermón de la semana pasada como que se pasó un poquito por alto el tema de Israel, porque cuando entramos a discutir la soberanía de Dios, Pablo aquí hace como un tipo de paréntesis, que aunque todavía está hablando de Israel, él entra de lleno del verso 14 al 24 a hablar acerca de Dios como soberano, cómo él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, él endurece al que quiere endurecer, él hace como él quiere. Pero recordemos que todavía estamos dentro del tema general de que Israel ha sido incrédulo, pero eso no niega el plan de Dios, no niega las promesas de Dios y tampoco acusa a la persona de Dios. Tampoco dice Dios es injusto, de ninguna manera. ¿Hay justicia en Dios? Pablo pregunta. No, de ningún modo, porque Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, Él tiene compasión del que tiene compasión, y Él endurece a quien quiere endurecer. Él trabaja, mis amados hermanos, como Él quiera hacer y como Él quiera obrar. ¿Y quién puede levantar voz o acusación en contra de Dios? El ejemplo claro lo vemos cuando Pablo presenta su argumento, dándonos la ilustración del alfarero y el barro. Eso lo vimos la semana pasada en detalles, pero para recordárselo, Pablo dice, ¿podrá el barro levantarse en contra del alfarero y decirle al alfarero, no me hagas de esta forma o de aquella forma? ¿Podrá el barro hablarle al alfarero y pelear con él? Y discutir respecto a por qué lo hizo para un uso o para otro uso. El argumento es sólido, ¿verdad? Y la respuesta es clara. Por supuesto que no. El barro no tiene argumento para presentar a ese que toma las decisiones y que hace como él quiere. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Y quiénes somos nosotros para acusarlo? ¿Quiénes somos para argumentar en contra de él? Somos nada. Y eso le dije a ustedes, mis amados hermanos, que más allá de llevarnos a dudar la misericordia, la gracia del Señor o de cuestionar sus propósitos, debe humillarnos. La realidad de que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas y que hace como quiere, debe humillar nuestros corazones hasta el punto, mis amados hermanos, que digamos, Señor, tú eres todo, nosotros somos nada. Somos simple barro en tus manos. Somos polvo. Y debe llevarnos, mi amado hermano, a estar agradecidos por las grandes misericordias del Señor que Él ha tenido a favor de nosotros. Eso es lo que vimos las últimas 2 semanas. La incredulidad de Israel no es inconsistente con la promesa de Dios. La promesa de Dios se cumplió como Dios determinó que se iba a cumplir. Y tampoco es inconsistente con la persona de Dios. Dios no es injusto porque Dios tiene derecho como Rey, Creador de todo el universo de hacer como Él quiere. Y nosotros como criaturas no tenemos ahora posición, no tenemos ahora el derecho para pelear con Dios. ¿Quiénes somos nosotros que argumentamos con Dios? Es la pregunta que Pablo hace ahí en la semana pasada, la vimos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para argumentar
en contra de Dios. Y lo que Pablo hace es que nos pone en nuestro lugar. Recuerden que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Él nos hizo. Pueblo suyo somos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. ¿Ok? Nuestro dueño. Antes de continuar. A veces hay personas que cuando hablan de la relación con Dios se expresan un poco casual. Y sí, hay un aspecto de intimidad. Dios es nuestro Padre amoroso. Dios es nuestro... Jesucristo nos dice, vosotros sois mis amigos, ¿verdad? Pero a la misma vez no podemos olvidarnos de la realidad de que le pertenecemos a Él. Y cuando digo que hay personas que tienen un entendimiento casual de su relación con Dios, yo conozco gente que dice, Dios es mi pana. Tienen una actitud muy casual en respecto a su relación con Dios. No podemos olvidarnos nunca de, aunque sí, Dios nos ha dado la bendición grandísima de ser llamados hijos de Él. A la misma vez, la Escritura es clara. Él es nuestro dueño y Señor. Le pertenecemos a Él. Y como criaturas que somos, lo único que podemos hacer es humillarnos delante de su presencia y darle gloria a su nombre. No peleamos contra Él. Ahora, nos quedan 2 puntos más por discutir aquí. La incredulidad de Israel es consistente con la promesa de Dios porque se cumple, es consistente con la persona de Dios porque Dios es soberano y Él puede hacer como Él quiere. Y los últimos 2 puntos, es consistente con la revelación profética, o sea, con lo que Dios había hablado y con el requisito de la fe. Son las 2 cosas que vamos a ver en esta mañana. Es consistente la incredulidad de Dios y el plan de la incredulidad de Israel, perdón, y el plan de Dios. Eso es consistente en relación a la revelación profética y el requisito de la fe. Permítame leerle el texto de esta mañana y ahí entonces entramos de lleno a lo que queremos ver en este día. Romanos 9, 25 al 33. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Y aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Le dije que nos quedaban 2 puntos principales de considerar. La incredulidad de Israel realmente es consistente con la revelación profética. ¿Qué quiero decir con eso? Ya es algo que se había predicho de antemano. No fue algo que tomó a Dios por sorpresa. No fue que Dios envió al Mesías, Dios envió a su Hijo y lo encarnó, naciendo de una virgen, viviendo aquí en la tierra, y luego de repente Dios hizo, ¡uf! Me rechazaron al Hijo. ¡Ay! Lo envié y no creyeron en Él. ¡Ay, qué malo! Me salió mal el plan. De ninguna manera. Dios ya había dicho de antemano, mis amados hermanos, que tal evento tomaría lugar, que el Mesías vendría y el Mesías sería rechazado. Así que no es algo nuevo y no fue una sorpresa para Dios.
el verso 26, Pablo está citando ahí a Oseas. Dice, vosotros, y acontecerá en el lugar donde os fue dicho, vosotros sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Él dice, el verso 25, perdón, como también dice, Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada mía. Dice, Oseas. Ahora, para entender lo que quiere decir esto, tenemos que entender un poquito el contexto del libro de Oseas. Y denme unos minutitos para explicarle a Oseas un poco. Oseas es un libro difícil de comprender. Y no tanto de comprender, quizás de procesar. Porque Oseas, el profeta, Dios le da una orden y le dice que vaya y tomase para él como esposa a una mujer ramera, adúltera, pecadora. Déjeme leer el texto. Oseas capítulo 1, verso 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. El Señor está pintando una imagen a través del acto que le da a Oseas. Yo sé que esto es difícil de procesar, pero Dios le dice, ve y toma a esa mujer como esposa. Es adúltera, es prostituta, tómala como tu esposa y ten hijos como ella. Porque Dios está demostrando lo que Israel ha hecho en la esposa de Oseas, Gomer se llamaba ella. Israel se había prostituido. Para Dios, escuchen bien esto, para Dios la idolatría tiene ese significado. Israel fue una nación idólatra por mucho tiempo. Volvían a Dios, regresaban a los ídolos. Y Dios ve la idolatría como un acto de prostitución espiritual, en donde Israel estaba supuesto a ser el pueblo amado de Dios, pero en vez de amar a Dios, ¿qué hacían? Se iban tras ídolos, siéndoles infieles a Dios, ¿verdad? Eran infieles al Señor. Dios le ordena al profeta que la mantuviera como su esposa a pesar de su adulterio. O puedo decir, por su adulterio. Dios quería demostrar una vez más que Dios mantendría a Israel como su amada a pesar de su prostitución y adulterio espiritual. Está pintando esa imagen. Oseas, continuamos leyendo, capítulo 1, verso 3 al 4. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a Dios un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Oseas capítulo, verso 6 dice, ella concibió una vez más, tuvo un segundo hijo, en este caso una hija, y le dio una hija. El Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque yo no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré. O sea, el capítulo 1, verso 8, después de haber detestado a Rumá, ella concibió y dio a un hijo, un tercero ahora. El Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. El estatus en el cual Israel se encontraba de infidelidad a Dios, Dios lo demuestra ahora a través de los nombres que le da a los hijos que Oseas tuvo con Gomer. Por diseño soberano, ella dio a luz un hijo cuyo nombre se significa Dios siembra realmente. Ese es el nombre de Jezreel. Y habla de la dispersión de las semillas. Oseas tuvo una hija cuyo nombre significa no compadecido o no haber obtenido compasión. Y otro hijo cuyo nombre significa no mi pueblo. Y esos tres nombres representaban la actitud en aquel momento de Dios a Israel. Su pueblo elegido, pero ahora desobediente. Y durante un periodo de tiempo divinamente determinado, ellos serían esparcidos como semillas. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Verdad que sí? Dios los regó por la faz de la tierra. Puestas y abandonadas por Dios por todo lugar, sin recibir compasión, castigados, recibiendo la disciplina divina. ¿Okay? Ahora, el Señor, a pesar de esa realidad, el Señor continúa prometiendo, sin embargo, que su pueblo no será totalmente abandonado, sino que Él los va a castigar. Y esto que vimos ahí en el capítulo 1, donde Oseas y Gomer tuvieron la relación, tuvieron sus hijos, y Dios a través de los nombres de cada hijo da a entender un elemento del castigo que Dios traerá sobre Israel. Pero a pesar de eso, no hay un abandono total o permanente. ¿Ok?
Y aplicando la analogía al Israel infiel y espiritualmente adúltero a Dios, el Señor dice de esta manera en el capítulo 2 de Oseas: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Note el lenguaje que Dios usa ahora con Israel. La voy a sacar en una cita romántica, lo que estoy hablando. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O sea, la volveré a enamorar. Dios está pintando la relación de Israel como la relación de un esposo con su esposa, ¿verdad? La tomaré, le hablaré palabras suaves y la seduciré y la enamoraré, le hablaré al corazón. Ese capítulo 2, verso 14. Saltemos al verso 19 y dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Así como Oseas protegió y apoyó a Gomer a pesar de su condición de adúltera y de sus prostituciones. Y un día, si usted continúa leyendo la historia de Gomer, es interesante, aún fue y la compró. ¿Sí? Ella terminó siendo esclava por su estilo de vida. Y Oseas va y la compra del mercado, totalmente llena de vergüenza, totalmente llena de indignación. La regresa. Y la imagen es que de esa manera algún día Dios tomará y redimirá a su pueblo. ¿Ven la imagen que Dios pinta a través de Oseas? Y hasta que ese momento llegue, hasta el momento en que Dios tome el remanente de Israel, lo veremos la semana que viene, las semanas entrantes, no la semana que viene, pero la semana entrante hablaremos un poquito de esto, cuando lleguemos al capítulo 10 realmente. Hasta el momento en que llegue, que Dios tome ese remanente y lo vuelva y lo traiga hacia mí, Dios no solo tratará a Israel como si no fueran sus hijos, sino que también tratará a los gentiles que no eran pueblo como su pueblo. A aquellos, mis amados hermanos, que no pertenecían a la semilla de Israel, serán puestos en la semilla de Israel, serán injertados ahora en la promesa. Somos nosotros, ¿ok? Mira lo que dice el verso 23 del capítulo de Oseas: la sembraré por mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo. Y él dirá: tú eres mi Dios. Importante entender que lo que Pablo está hablando aquí es en relación a Israel como nación. Y que ellos serán el centro de atención de parte de Pablo y todo lo que él dirá hasta el capítulo número 11. El propósito de Pablo es mostrar que la incredulidad de Israel no fue una sorpresa para Dios y que no fue de ninguna manera inconsistente, no es más, con el plan divino para su pueblo elegido o para el mundo. ¿Okay? Pablo aquí también hace referencia al rechazo final que Israel tendrá en contra del Mesías, Jesucristo, en su primera venida. Claro, la infidelidad de Israel no solamente fue una realidad en el tiempo de Oseas y el tiempo de Isaías, que es el otro profeta que Dios habla aquí, sino que fue también una realidad en el tiempo de ¿quién? De Jesucristo, porque ellos eventualmente rechazaron al Hijo de Dios, y esta fue la infidelidad suprema de Israel hacia Dios. El acto de adulterio más grande que Israel cometió fue su acto, mi amado hermano, de rechazar al Hijo que Dios envió específicamente para salvarlos. Todavía Israel está en ese adulterio espiritual. Cuando Pablo escribió la epístola a Roma, estaba en ese adulterio espiritual, y saben que todavía hasta el día de hoy está en ese adulterio espiritual. Okay. O sea que el rechazo de Israel en el tiempo de Oseas, al igual que ese rechazo, Israel también rechazó a Cristo en el tiempo de Pablo. Y estos rechazos, miren, mi hermano, fue consistente perfectamente con el plan divino. ¿Okay? Israel respondió a Cristo como los profetas habían predicho cientos de años antes, mi amado hermano, que esto se ocurriese. Ahora, el énfasis en este pasaje que tenemos aquí delante no es la restauración definitiva de Israel a Dios, sino su actual separación de Dios. Ellos están ahora mismo separados
No están siendo tratados no como pueblo. El punto principal aquí de Pablo, como les dije, es que la incredulidad de Israel que causó su separación y dispersión no es inconsistente con el plan soberano de Dios para su pueblo. Por el contrario, históricamente y con respecto al tiempo del Mesías, Dios previó y predijo el rechazo judío y las consecuencias que este rechazo tendría mucho antes de que este rechazo ocurriese. Pablo cita a otro profeta contemporáneo de Oseas, el profeta Isaías, para probar su punto, verso 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. O sea que del número incontable, el número físico incontable de los hijos de Israel, tan solo el llamado remanente se salvará. O sea que habrá un rechazo. No todo el mundo sería salvo. Esto lo veremos más adelante en el capítulo número 10, como le dije anteriormente. El punto es que no toda la nación judía se salvaría, sino que solamente aquellos que Dios había determinado como el remanente de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ejecuta sobre la tierra cabalmente y con brevedad. O sea, cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Cuando Dios usó a los babilonios para juzgar a Israel por su incredulidad e infidelidad, su justicia fue inmediata. Solo unos pocos en aquel tiempo, el remanente de los verdaderos creyentes, escaparon del castigo que Dios envió a través de los babilonios. Lo mismo ocurrió en el año 70, cuando Dios envió un castigo sobre Israel, Jerusalén, y la ciudad de Jerusalén fue devastada totalmente. Solamente el remanente recibe la salvación y el perdón. Y cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios envía la palabra y dice, ¿habrá castigo o habrá salvación? Pablo dice ahí, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Lo que Dios habló se cumplió como Dios lo dijo. Pablo ahora expande su pensamiento citando a Isaías una vez más en el verso número 29. Y como Isaías predijo, dice él allí: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Gomorra, como Sodoma, y hechos semejantes a Gomorra. El argumento ahí, mi amado hermanos, es que es Dios el que está guardando la descendencia, es Dios el que está guardando el remanente. Aunque el pueblo esté en incredulidad, aunque el pueblo esté en adulterio espiritual, Dios está protegiendo y guardando a un remanente que será eventualmente salvo. Si no hubiese sido por la intervención divina, dice Isaías, Israel hubiese llegado a ser como Sodoma y como Gomorra. ¿Se recuerdan de Sodoma y Gomorra? El pecado era tan grave y tan grande que Dios le apestaba tanto esas ciudades que las terminó quemando con fuego del cielo. ¿Se recuerdan la historia, verdad? Las destruyó con fuego y azufre. Solamente se salvó Job y sus hijas. Nadie más. Todos los demás perecieron. Todos los de Sodoma y Gomorra perecieron. Y el argumento es que Israel pecó tan gravemente en contra de su Dios, que de no haber sido por la intervención divina, hubiesen quedado en el mismo nivel de destrucción que Sodoma y Gomorra quedaron. Pero Dios ha guardado un remanente. Dios ha intervenido a pesar de la infidelidad y el adulterio y la prostitución espiritual de Israel. El ejemplo de Oseas una vez más, Dios todavía dice: los compraré, los redimiré, los guardaré, trataré con ellos. Y más adelante veremos ese argumento de la restitución de Israel. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando Dios los vuelva, los redima, los compre de vuelta del mercado de esclavos que todavía están allá en el mercado de esclavos? ¿Okay? Así que Dios no fue tomado por sorpresa por la incredulidad de su pueblo Israel. Dios no fue sorprendido, Dios no fue ahora no se tomó un momento para pensar y decir: ay, mira lo que mi pueblo me hizo. Les envío a mi hijo y mi hijo me lo mataron.
¿Qué pasará? Ay, bendito. ¿Se recuerdan? Miren, déjenme explicarle para que ustedes entiendan. Vamos a dar un ejemplo de las parábolas de Jesucristo. Que aún Jesucristo mismo lo predijo. En una ocasión, Jesucristo habló una parábola de una viña y los viñadores que el dueño de la viña dejó. Y que eventualmente el dueño de la viña envió siervos para que les rendieran cuentas de lo que estaban haciendo con su viña. ¿Y qué dice que hicieron con los siervos? Los mataron. Los mataron, uno y otro siervo. Estoy hablando de los profetas. En la analogía ahí, los profetas que Dios envió a través de los tiempos. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel con los profetas de Dios? Los mataron, los persiguieron. Dios envió siervo tras siervo, tras siervo, tras siervo. Y los viñadores que estaban supuestos a guardar la viña del amo, del dueño, mataban los siervos. Y el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo. Enviaré a mi hijo y rendirán cuenta con mi hijo. Y cuando llegó el hijo, los viñadores dijeron: ahí está el heredero, matémoslos también. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Es una parábola que Jesucristo dio en medio de su ministerio. Dios no fue tomado por sorpresa. Dios sabía que cuando el hijo viniera a los viñadores para rendir cuenta con ellos, harían lo mismo que hicieron con los siervos que había enviado anteriormente al hijo. Que lo crucificarían y lo matarían. Así que la incredulidad de Israel no fue inconsistente con el plan profético de Dios, con la revelación profética de Dios había dicho. Y aquí Pablo solamente cita a Isaías y solamente cita a Oseas, dos profetas. Pero podemos ir a través del Antiguo Testamento y observar tantos otros pasajes que nos hablan claramente de esto. Dios ya había hablado y la palabra de Dios se cumplió cabalmente y precisamente. Ya Dios había dicho: mi pueblo será infiel, mi pueblo será prostituto, mi pueblo será adúltero, mi pueblo rechazará aún a mi propio hijo. Así que Dios no fue tomado por sorpresa. Ese es el primer punto de hoy. La incredulidad de Israel es consistente con la revelación profética. El segundo, la incredulidad de Israel es consistente con el requisito de fe. El requisito de fe. Ese es el último y cuarto punto que Pablo hace en esta sesión. Que el requisito previo de fe para la salvación no entra en conflicto ni viola su plan divino de redención, sino que siempre ha sido un requisito inseparable de ese plan. Dios siempre ha salvado a los que ha salvado por medio de la fe. Y ese es el argumento de Pablo. Si usted vamos hacia atrás, el año pasado estuvimos plantados en el capítulo número 4 de Romanos, donde Pablo toma a Abraham como el ejemplo supremo de la justificación por la fe, y donde el argumento es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre Dios ha salvado a los que ha salvado a través de la fe. Siempre ha sido así. La demanda de Dios de fe por parte de los hombres no es de ninguna manera incompatible con su soberanía. Alguien diría: pero pastor, acabamos nosotros de hablar la semana pasada de que Dios es el que tiene misericordia del que tiene misericordia, el que tiene compasión del que tiene compasión. Él tiene misericordia del que quiere y endurece al que quiere. Él hace como Él determina. No hay quien le diga a Él: ¿por qué haces así o por qué haces de esta otra manera? Lo vimos la semana pasada. Y ahora, cuando introducimos el tema de la fe, alguien dirá: pero pastor, no acabamos de hablar de la soberanía de Dios y que es Él el que hace quiere. Entonces usted me dice que es requisito creer. Sí, pero ¿cuál de las dos? Las dos. Dios determina quién se salva, sí. El hombre tiene que creer, sí. Pero hay una contradicción ninguna. Hay una tensión. Hay una tensión aquí. Lo admitimos. ¿Ok? Admitimos que, mire, la vida cristiana está llena de tensiones. Déjeme darle un par de ejemplos. Piense conmigo por un segundo. ¿Quién vive tu vida cristiana? Tu vida cristiana, ¿quién la vive? Cuidado cómo la respondas. La pregunta. ¿Por qué? Si dices yo la vivo, entonces, ¿qué hay del Espíritu Santo? Y si dices el Espíritu Santo es el que la vive, vas a culpar al Espíritu Santo de las veces que pecas. Y de las veces que tienes victoria sobre el pecado, ¿tomarás tú la gloria?
¿Verdad que no? ¿Quién vive tu vida? ¿Verdad que hay una tensión? Hay una real tensión ahí. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que vivo, Pablo también tiene la tensión. Vive Cristo en mí, pero yo la vivo. Hay tensión, ¿verdad que sí? Y eso está ahí paralelo, eso no se niega una a la otra. Déjame el otro ejemplo. Estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Estamos predicando a la vez de Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Cuidado como rompemos también. Y dice, Pablo lo escribió. Ajá. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? Pues fue el Espíritu Santo que lo escribió. ¿Y dónde quedó Pablo? Es letra y puño de Pablo, es el entendimiento de Pablo, es Pablo el que habla, es Pablo el que dice, es Pablo, todo es Pablo, pero también es ¿quién? Espíritu Santo. ¿Pero quién lo hizo? Los dos. ¿Hay una negación aquí? No, ninguna. Están ahí juntos. Lo mismo ocurre con la soberanía de Dios y lo mismo ocurre con el asunto de la fe. ¿Okay? Por su propio decreto soberano, la generosa oferta de salvación que Dios hace solamente es efectiva cuando es recibida voluntariamente por fe. Y ese es el argumento de Pablo al principio de la epístola, que el justo por la fe vivirá. Solamente por fe. No hay otra forma. ¿Okay? Yo sé que existe una tensión aquí con respecto a la salvación. El otro lado de la soberanía divina es la responsabilidad humana. Desde el punto de vista humano existe una tensión, como dije, y aún quizás hasta una contradicción para algunos. Desde acá, desde el otro lado de la eternidad, desde el otro lado de la gloria, nosotros miramos a este asunto de la salvación y hablamos de la soberanía de Dios y el requisito de la fe y como que chocan estas verdades. Pero desde el lado divino, yo creo que hay una comprensión y una reconciliación total y absoluta. Por el razonamiento humano parecen mutuamente excluyentes, pero ambas verdades se enseñan en la palabra de Dios claramente. Y tenemos que tener cuidado, y aquí es donde muchas personas cometen un error grave. Tenemos que tener cuidado de enfatizar uno por encima del otro. Porque cuando hacemos tal cosa, el evangelio es pervertido. Cuando tomamos y enfatizamos la soberanía de Dios a costa de la fe del hombre, ¿qué hacemos con el evangelio? El justo por la fe vivirá. Pero cuando enfatizamos la responsabilidad del hombre de creer a costa de la soberanía de Dios, ¿qué hacemos con Dios? Le robamos su gloria. Ambas verdades están claramente escritas en su palabra y enseñadas. Y nunca la escritura, ¿sabes interesante esto? Nunca la escritura se mezclan, nunca hay un cruce, sino que se quedan ahí paralelamente enseñadas. Jesucristo dijo en una ocasión, nadie puede venir a mí si el Padre no le trayese. ¿Verdad? Y también dijo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Verdad? Nadie puede venir si el Padre no le trae. Soberanía. Pero Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. El llamado y la responsabilidad del hombre. Y están ahí. No peleamos con ellas. Creámoslas como están. Yo creo que lo que ocurre, déjame pintarlo de esta manera. Lo que ocurre es que cuando nosotros miramos al océano vasto de la gloria de Dios, al otro lado ya, en el horizonte de la gloria divina, hay un velo que todavía queda, mi amado hermano. Todavía queda mucho por comprender y entender, y no es hasta que seamos llevados a la gloria que podremos entender cómo todo esto se reconcilia en la mente divina. Ahora, como dice Pablo en 1 Corintios 13, solamente vemos por espejo oscuramente. Todavía no estamos viendo cara a cara. ¿Ok? Así que es claro, Dios ha determinado
que nadie se salvará si no cree en su Hijo. ¿Ok? Pero también nos ha determinado que nadie puede salvarse a sí mismo simplemente por el acto de su propia voluntad, sin importar cuán sincera sea la persona. En el orden soberano de Dios, tanto su provisión de gracia como el ejercicio de la voluntad del hombre son necesarias para la salvación. ¿Ok? Una vez más, estas dos verdades están claras en la Escritura. Y aquí viene entonces ahora el argumento de Pablo respecto a esto. Y yo sé que una vez más crea tensión, porque la semana pasada hablamos que Dios tiene misericordia y se compadece como Él quiere. Y el hecho de que Israel no creyó es porque así Dios lo determinó. Y el hecho de que no todos recibieron al Mesías es porque ya Dios había dicho quiénes serían los de la promesa y quiénes serían y quiénes no serían los de la promesa, ¿verdad? Eso lo hablamos ya claramente las semanas pasadas. Pero ahora en el verso 30 en adelante, Pablo introduce el tema de la fe y dice, no creyeron, no fueron salvos porque no creyeron. Pero pastor, no fue porque Dios soberanamente lo determinó. Sí. Pero ahora usted dice que no recibieron al Mesías porque no creyeron. También. Son dos verdades, una vez más. Verso 30. ¿Qué diremos entonces? Aquí Pablo hace una conclusión. Aquí él hace la pregunta para introducir la conclusión del argumento que le está presentando. Y esta es la conclusión. Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, tú y yo, los pueblos que no eran Israel, no iban tras la justicia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes recibieron los mandatos divinos? ¿Quiénes recibieron la revelación divina? ¿Quiénes recibieron los patriarcas? ¿Y de quién vino el Cristo? Esto hasta el principio del capítulo 9. ¿De quién vino el Cristo? De Israel. Ellos recibieron la ley y la revelación divina. Nosotros no. Y los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, que no iban buscando una relación con Dios, que no creían en Dios y que estaban lejos y apartados de Dios, dice Pablo, alcanzaron justicia. Los que no iban tras justicia, alcanzaron justicia. ¿Cómo y por qué? Dice él, la justicia que es por fe. La justicia que es por fe. ¿Y qué pasó con los gentiles? Los gentiles ni siquiera buscaban ser justificados delante de Dios. No les interesaba tener cuenta a Dios. Eso es lo que hemos visto claramente desde el principio del capítulo 1, el capítulo 1 de Romanos. Nadie quiere a Dios, nadie ama a Dios. No se regían por la ley de Dios y se interesaban en cumplir con tal ley. No obstante, al oír el evangelio de Jesucristo, lo aceptaron, creyeron y alcanzaron la justicia por la fe. Encontraron lo que en realidad no buscaban. No iban tras la justicia, pero por la fe encontraron justicia. Vieron a Cristo, en Cristo el fundamento del edificio espiritual que Cristo anunció que iba a edificar su iglesia. ¿Ok? Ellos creyeron en el Señor y aceptaron, mis amados hermanos, por fe. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Bueno, Israel buscó justicia. Ellos sí iban tras la justicia. Los gentiles no iban tras la justicia, pero por fe alcanzaron justicia. Ahora Israel iba tras la justicia, ¿verdad? Ellos buscaban justicia. ¿Pero qué pasó con ellos? Bueno, el problema era que iban tras justicia, pero por un camino equivocado. No quisieron buscarla por la fe como lo hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los judíos descendientes de Abraham buscaron justicia por el camino incorrecto. Fueron y persiguieron la justicia a través del camino de las obras. Ese es el argumento de Pablo aquí, verso 31. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ellos trajeron la ley de Dios. Ellos perseguían la ley de Dios, la ley de la justicia de Dios, pero no alcanzaron esa ley, no lograron cumplir con esa ley. ¿Por qué? Porque dice el verso 32, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Iban tras ellas por fe, no iban por ella por fe, sino por obras. Ellos buscaron alcanzar, mis amados hermanos, la justicia de Dios por intento propio, por esfuerzo propio. No entendieron la
el propósito de decir de la ley. Que no era decirte, aquí está el mandamiento de Dios, busca cumplirlos y alcanzará justicia. Era demostrarte que es imposible cumplirlos. Ven a Dios por fe y Él te asignará justicia. Pero ellos pensaron que podían cumplirla. Y cuando vino Cristo, que sí cumplió la ley de Dios, que sí llenó los requisitos perfectos de la ley divina, en vez de aceptarlo como el único cumplidor de la ley a favor de ellos y como su mediador, lo rechazaron y lo acusaron de ser blasfemo por él sostener y declarar que él venía de parte de Dios. Y ¿qué hicieron con él? Lo mandaron ¿a dónde? A una cruz a morir. ¿Sí? Quedaron condenados. Sin embargo, Pablo dice que gracias a la elección de Dios, esa condenación no será total ni definitiva. Ellos necesitaban la salvación en forma desesperada y la hubieran tenido al aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, pero ¿qué hicieron con él? Lo rechazaron. Tropezaron y quedaron caídos. Es el argumento final de Pablo ahí. Mira el verso 32. No iban tras la justicia por la fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esta piedra? Jesús. Jesús es la piedra sobre la cual Israel tropezó. ¿Por qué? Bueno, porque no vieron en Jesús lo que ellos esperaban que el Mesías era. ¿Ok? El Señor no encajaba con su comprensión del Mesías. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y como una piedra de ofensa, de tropiezo, ellos declararon que Él no tenía valor para ellos. ¿Ok? Rechazaron al que Dios había puesto. Miren, y mucho antes, esto va al punto que hicimos anteriormente, que mucho antes de que Israel fuera incrédulo finalmente y rechazara al Mesías, ya Dios había dicho claramente que esto ocurriría. Tal como está escrito, dice el verso 33, perdón. Vuelve y cita a Isaías aquí. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Cuando Israel vio al Mesías, una vez más, tropezaron sobre él. Déjeme demostrarle esto con un texto del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías también. Uno de los capítulos más conocidos de Isaías, el capítulo 53. Dice así, fíjate solamente los primeros versos bíblicos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? La versión del Reina Valera dice anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? La pregunta viene, el sentido de la pregunta es este. ¿Quién creyó el mensaje que nos fue dado? Es la pregunta. ¿Quién aceptó la palabra que nos fue enviada? Es lo que quiere decir. Dios envió un mensaje a través de quién. ¿De quién está hablando? El capítulo 53 está hablando de quién, de Jesucristo, del Mesías. Dios envió un mensaje a Israel a través de él y el profeta dice, ¿quién lo creyó? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y dice el brazo del Señor es el símbolo del poder de Dios. O sea, ¿y sobre quién se manifestó el poder de Dios? A ese sobre quien se manifestó el poder de Dios. ¿Qué hicimos nosotros con él? Verso número 2 dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. El profeta, mira, yo no sé si usted entiende Isaías 53, pero el 53 lo que está haciendo es, el profeta está mirando hacia el futuro y viendo eventualmente cuando Israel, el remanente de Israel, reciba su Mesías, que eso todavía está en el futuro, eso no ocurrió todavía. Y ellos mirarán hacia atrás, hacia la cruz, y dirán ellos, Dios nos envió al Mesías, nosotros no creímos en él. ¿Cómo lo vimos? Mira, dice, lo vimos como raíz de tierra seca, sin hermoso aspecto, sin majestad, sin apariencia para que le deseemos. O sea, cuando Jesucristo llegó, ¿qué hicieron con él? En una ocasión, uno de los discípulos, Natanael fue,
Mira, encontramos al Mesías. ¿De dónde? De Nazaret. ¿Acaso es algo bueno de allá? ¿Este Galileo? ¿Rey de los judíos? No lo desearon. No vieron en él apariencia ni atractivo. No vieron en él deseo. Verso 3. Fue despreciado y desechado de los hombres. Lo despreciaron. Al final del verso número 3 dice, fue despreciado y no le estimamos. No le estimamos, no lo deseamos, no lo estimamos, no lo apreciamos, no lo amamos, lo rechazamos. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Vieron a Jesús, Dios lo envía, lo vieron y dijeron, este no es el Mesías que nosotros queremos. Y terminaron tropezando sobre él en incredulidad. ¿Okay? Ahora, la buena noticia del Evangelio es que a diferencia de aquellos que rechazan a Jesús, el que cree en Él, el que tiene fe en el Señor Jesucristo, ahora esta piedra de tropiezo viene a ser ahora el fundamento de su vida. El que no tropieza en Cristo lo encuentra como la piedra sólida sobre la cual su fe está fundamentada. Ellos la vieron como piedra de tropiezo, nosotros como roca sólida de fundamento de nuestra fe. Mira lo que dice el verso 33 al final. Y el que crea en él no será avergonzado. Eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos creído. Y porque hemos creído en él, estamos ahora no tropezando en la piedra de tropiezo, sino plantados sobre la roca firme de nuestra fe. Él es el fundamento de nuestra vida. ¿Okay? Ese es el argumento que Pablo presenta aquí al final. De que el rechazo de Israel está totalmente consistente con el requisito divino de la fe. Porque Dios nunca ha salvado a nadie. Nunca ha salvado a alguien que no sea a través de la fe. Siempre ha sido por fe. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo del Evangelio. O sea, las personas creen que ahora en el Evangelio se introduce la idea de la fe. No, mi amado hermano. Desde la antigüedad ha sido el requisito de la salvación la fe. Siempre ha sido así. Es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible. Es imposible acercarse a Él sin tener fe. Es necesario que los que se acerquen a Él crean. La fe es la llave, ¿verdad? Y una vez más, a la luz del tema de la soberanía, esto crea un conflicto. Pero no hay conflicto en la mente de Dios. El hombre es justificado por la gracia a través de la fe. Por la gracia soberana de Dios a través de la fe. Ahora, la incredulidad de Israel o su falta de fe no sorprendió al Señor ni anuló el plan divino. El requisito previo de Dios para la fe siempre ha sido el mismo. Eso nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Y la elección de un remanente en Israel para la salvación estaba en perfecta armonía con su omnisciente conciencia de que solo unos pocos creerían en su Hijo y terminarían siendo salvos. Así es como Dios sabía que sería y así lo planeó y así resultó ser. No todo el que desciende de Israel es israelita. Solo el remanente será salvo. Solo la descendencia que Dios ha soberanamente determinado, solo aquellos que crean por fe. Porque la salvación siempre ha sido y siempre será por fe. Por la gracia de Dios, por medio de la fe. Así que, ¿canceló Dios las promesas con Israel? ¿Se olvidó de su pueblo? ¿Terminará Dios olvidándose de nosotros también? Porque si se olvidó de ellos, ¿se olvidará de nosotros? Yo creo que todas esas preguntas que hicimos al inicio, hace 3 semanas atrás, son contestadas claramente. Oh, claro que no. El plan de Dios está presente. Y aún el rechazo de Israel es consistente totalmente con lo que Dios ya había dicho y predeterminado.
Es consistente con la promesa, porque la promesa se cumple sobre la descendencia que soberanamente Dios ha ya creado y determinado quiénes serán. Es consistente con la palabra de Dios que ya proféticamente había hablado de que Israel rechazaría a su Mesías. Y es consistente con el requisito divino de que la salvación siempre será por la fe. Si no crees en Dios, no puedes ser salvo. Si no crees en Jesús, no puedes ser salvo. Esa es la esencia del Evangelio, ¿no, verdad? Si Dios fuese, termino con este pensamiento. Algunas personas argumentan que por ser judíos ya están automáticamente en el cielo. Hay evangélicos que creen eso. Que por haber nacido de la nación de Israel ya están bendecidos y ya están en la gloria. Eso no es el argumento de Pablo aquí. Tampoco el argumento de la Escritura. Si fuera así que por solamente nacer de un linaje específico, mi amado hermano, de una descendencia específica, por solamente decir, yo tengo a Abraham como mi padre, si ese fuera el caso, se anula el Evangelio. Se anula el Evangelio. Porque el Evangelio, el núcleo, la esencia es que el que cree es justificado. El que cree es justificado. No es por sangre, no es por voluntad humana, mi amado hermano, sino por la voluntad de Dios. Y Dios ha determinado que el que cree en Jesucristo serán hechos hijos de Dios. Termino leyéndole en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Veis? Requisito de la fe. Que no nacieron, y ahora viene el argumento, ¿cómo es que esto se explica? Que no nacieron de sangre, así que esto no es asunto de quién es mi papá y mi mamá. Ni de la voluntad de la carne, o sea, esto no es asunto de lo que yo quiero o yo deseo. Ni de la voluntad del hombre, tampoco es asunto de institución divina. Nadie puede declararte salvo o no salvo. Eso es el error que ha cometido la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ellos declaran salvación o no salvación sobre la gente. Determinan quiénes son. No. No por sangre, no por voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Quién es el que determina? Dios. ¿A quién? A los que creen. ¿Ven eso? Y los que creen, creen porque Dios así lo determina. Pastor, ¿hay conflicto? No. Confiemos en Dios. Creamos en Dios. Amén. Demos gracias al Señor en esta mañana, mis amados hermanos, por su amor y su misericordia, y espero que este mensaje en estas últimas semanas haya sido confortante a vuestras vidas, mis amados. Realmente yo creo que es importante, era importante para Pablo, es importante para nosotros entender este asunto de qué ha pasado con Israel. Y ahora en el capítulo 10, cuando lleguemos allá, en el capítulo 10, Pablo ampliará esto un poco más. Y hablará respecto al deseo de su corazón de que sean salvos y a la necesidad de que escuchen el mensaje del Evangelio para que puedan creer y ser salvos. Eso lo veremos más adelante. Amén.